Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos revisando del capítulo 18, que fue el que iniciamos la semana anterior. Por lo tanto, hoy estaremos en la segunda parte de este capítulo. Habíamos visto referente al viaje de Pablo desde Atenas hasta la ciudad de Corinto. Y se menciona que Pablo en Corinto estaba como, y lo relata en este capítulo 18, el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero. Entre lo que vamos a ver hoy de los versículos del 4, él discutía en la sinagoga todos los días de reposo, pero vamos a entender qué significa el discutir. Decía de los versículos 4 y 5, el ministerio de Pablo entre los judíos y gentiles de Corinto. ¿Por qué? Desde luego, lo que hacía Pablo era siempre acercarse a las sinagogas, en donde lógicamente estaban los judíos. Pero asistían también allá ciertos gentiles. Entonces, Pablo persuadía a los judíos y a griegos. Esto implica de que él estaba llevando el evangelio, él estaba buscando la posibilidad de que muchas personas escuchen la palabra de Dios, que escuchen las buenas nuevas. Entonces Pablo era muy eficaz cuando discutía. Y decía, esta palabra discutía significa a razonar o debatir, a explicar con relación a lo que él estaba exponiendo, porque sabemos que muchas personas dentro de los judíos que estaban allá en Grecia, como también aquellos griegos que estaban interesados, les gustaba aprender un poco de lo que los judíos conocían. Entonces, los griegos presentes en la sinagoga eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo. Es allí donde ya existía alguna base, ¿no es cierto?, con relación a lo que Pablo iba a predicar. Sin embargo, el ministerio de Pablo entre los judíos y gentiles de Corinto, como decía anteriormente, se refiere precisamente a buscar la posibilidad de que él primero sea escuchado. Entonces, Pablo después describió el carácter de su predicación en Corinto. ¿Por qué? Pues que dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto lo tenemos y lo vamos a relacionar de una u otra manera con lo que nosotros estamos viendo hoy en el capítulo 18, con la carta que Pablo escribe a los corintios, en donde hay mucha similitud, ¿no es cierto?, con relación a lo que aquí vamos a tratar. Cuando llegó Timoteo, trajo noticias sobre cómo los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe. Esto también lo podemos ratificar, lo podemos confirmar allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, desde los versículos del 6 al 10. Esto trajo a Pablo gran alegría, estimulándolo en el ministerio. ¿Por qué? Timoteo sabemos que era una de las personas que le acompañó en el viaje anterior. Entonces Pablo estaba entregado por entero. Él respondió escribiendo precisamente en la primera carta, como decía, a los tesalonicenses desde la ciudad de Corinto. Continuando con estos mismos versículos, vemos también que, de acuerdo con la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 al 9, mientras Pablo estaba en Corinto, le llegó apoyo económico de los cristianos en Filipos.
Pues allí vamos a ver exactamente, y recordemos un poquito, que Pablo trabajaba con Priscila, ¿no es cierto? Haciendo carpas, y su esposo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí podemos ver que con esta ayuda, con este apoyo económico recibido de los filipenses, y pudo dejar de lado de hacer las tiendas por un tiempo y concentrarse más en la tarea de edificar una iglesia en Corinto. Vemos entonces que definitivamente el recurso económico también influía muchísimo allí. En estos mismos versículos también podemos ver acá, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿a quién se refería? Se refiere precisamente a los judíos, en donde ellos rechazan la palabra de Dios, rechazan la predicación de Pablo. La blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús. ¿Por qué? Pablo estaba predicando a Jesús como el Mesías. Y como decíamos ellos, ¿no es cierto?, tanto los judíos allí en la sinagoga como los griegos simpatizantes escuchaban la doctrina del judaísmo. Entonces acá menciona, dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos allí en este capítulo, ¿no es cierto?, 18, en el versículo 5. Esta es una declaración indirecta de la deidad de Jesús, porque alguien solo puede cometer blasfemia contra Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que definitivamente ellos no estaban aceptando, ellos estaban en contra de lo que estaba siendo predicado por Pablo. Desde ahora me iré a los gentiles. La reacción que Pablo tiene al oír la blasfemia de los judíos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Él responde y lo menciona con esta frase: desde ahora me iré a los gentiles. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos primero, porque lo declara allá en la carta a los Romanos capítulo 1, 16. Pero cuando su mensaje fue rechazado, no desperdició tiempo y fue a los gentiles. Que nosotros podemos ver acá que definitivamente Pablo por ninguna circunstancia dejaba de predicar. Pablo no quería dejar de pronunciar y de proclamar las buenas nuevas. Entonces allí, a pesar del rechazo, a pesar de la blasfemia, a pesar de la oposición de los judíos, lo que aquí declara Pablo es: no importa, yo iré a otras personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo cumplió con el espíritu de lo que Jesús dijo allá en Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando las personas están decididas a rechazar el evangelio, no debemos seguir intentando con ellos hasta que la puerta se abra nuevamente. Y es una de las situaciones en donde nosotros no podemos insistir con personas que no quieren escuchar, con personas que están blasfemando, con personas que se burlan del evangelio. Entonces, lo más prudente, lo más sabio es retirarse y buscar la oportunidad, sobre todo esa nueva puerta abierta que solamente Dios, a través de su Santo Espíritu, puede abrirla para que nosotros podamos predicar su bendita palabra a aquellos que están rechazando. Entonces, sacudiéndose los vestidos, aquí vamos a ver una expresión muy particular de Pablo. En la reacción que él tuvo al ver que estaban rechazando la palabra de Dios, dice aquí la Biblia, dice sacudiéndose los vestidos.
Pablo hizo esto para que ninguna partícula de polvo de la sinagoga permaneciese en sus ropas, mucho menos en sus sandalias. ¿Qué es lo que aquí se puede ver? Esta fue una forma dramática de expresar su rechazo al rechazo de ellos. Entonces Pablo ciertamente fue capaz de dar demostraciones dramáticas y vividas sobre su mensaje. Él no solamente que estuvo molesto, sino que manifestó esa molestia, manifestó realmente el enojo que él tenía por haber rechazado las buenas nuevas. Vemos entonces cómo él reacciona sacudiendo los vestidos, decía de una manera trágica, pero de una manera en que ellos también podían darse cuenta, ¿no es cierto?, cuán molesto estaba Pablo. Aquí vamos a ver referente a alguien que estaba encargado precisamente de esta sinagoga. Dice Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Entonces vemos que a pesar de la blasfemia de los demás, a pesar del rechazo que tuvieron de la prédica de Pablo, Dios sabe cómo trabaja y con quién trabaja. Dice que el principal de la sinagoga, llamado Crispo, creyó en el Señor con toda su casa. Lo que vemos aquí, una vez más, también está ratificado lo que la palabra de Dios dice, que la palabra nunca vuelve vacía. Siempre tiene un propósito y Dios sabía que allí quien realmente necesitaba y quien estaba aceptando era el principal de la sinagoga. Esto muestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con amor y gracia, incluso después de que estos lo rechazaron a él y a su mensaje. Lo que él es demostrar su enojo, pero no es que él ofendió a nadie. Definitivamente no les prohibió a los judíos venir a Jesús, solamente cambió el enfoque de su evangelismo de los judíos a los gentiles. Entonces él lo único que buscaba era que alguien le escuche y él predicaba la bendita palabra de Dios. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, que aquí este hombre llamado Crispo fue uno de los pocos en Corinto a quien Pablo bautizó personalmente. Esto está escrito y lo ratifica la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Y muchos de los corintios, dice, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo nos dijo qué clase de personas eran estos corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues, mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Esto es precisamente el mensaje que estaba indicando, manifestando también que el único que se merece toda honra, toda alabanza y toda gloria es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a tratar referente a los versículos 9 y 11, que se refiere al estímulo especial de Dios para Pablo en Corinto. ¿Por qué? Viendo toda esta reacción, viendo el rechazo que se produjo por parte de los judíos en la sinagoga y la forma como ellos propiamente no querían escuchar la palabra de Dios, desde luego, Pablo, como un ser humano que era, sintió, ¿no es cierto?, desmoronarse, sintió que realmente no estaba bien. Para lo cual, y es necesario ver aquí, Dios siempre tiene el control y Dios estaba obrando en la vida de Pablo. Hasta aquí nosotros vamos a ver este estudio de esta semana para continuar, como decía, con los versículos del 9 al 11, en donde veremos exactamente lo que Dios hará
a través de Pablo. Bendiciones y hasta pronto.